Un viaje de amor y redención bajo el suave resplandor del amanecer en un pequeño pueblo. Un humilde taller mecánico zumba en silencio. Sus paredes guardan secretos de dolor y resiliencia. Jake, el hombre tras el mono manchado de grasa, se ha escondido durante mucho tiempo, atormentado por las sombras de su pasado. Pero un momento inesperado lo cambia todo: la risa de un niño, la gratitud de una madre y una oportunidad para un futuro que nunca se atrevió a soñar. Lo que sigue es un viaje de sanación, valentía y amor que desafía las probabilidades, mientras Jake aprende a dejar ir el dolor que ha cargado. Emily y su hijo Tommy comienzan a construir una familia que ninguno de los dos creía posible. Su historia es un testimonio del poder de las segundas oportunidades, la belleza de la conexión y la fuerza que se encuentra al abrazar la vida de nuevo. Si eres alguien que cree en la magia de la conexión humana y en la esperanza de que el amor pueda sanar incluso las heridas más profundas, entonces esta historia es para ti. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para que nunca te pierdas una historia inspiradora como esta. Juntos exploremos las vidas extraordinarias de gente común y los momentos que las cambian para siempre. Ahora, acomódense y déjenos llevarlos. En un viaje conmovedor, una historia de amor que surge en los lugares más inesperados. Y la promesa de un mañana mejor. Un mecánico humilde arriesgó su vida para salvar a un niño de un accidente y su vida dio un giro inesperado. El golpe metálico de una llave inglesa resonó en el taller del pequeño pueblo, un sonido que se había convertido en el compañero constante de Jake. El taller era modesto, muy diferente de los talleres de alta tecnología que una vez dirigió como un prometedor ingeniero. Las motas de polvo danzaban bajo la luz del sol que entraba por una ventana agrietada, iluminando el suelo y los estantes llenos de herramientas desgastadas. Para Jake, este pequeño espacio aislado era a la vez un santuario y una prisión, un lugar para esconderse del mundo y de recuerdos demasiado dolorosos para afrontar. Jake se secó las manos con un trapo viejo y salió a estirar la espalda. El calor del verano caía implacable, ese calor que hacía que el asfalto brillara como un espejismo. Dio un largo sorbo a su botella de agua, entrecerrando los ojos. La tranquila vida callejera del pequeño pueblo transcurría a un ritmo predecible, muy similar al ritmo al que se había acostumbrado tras la muerte de su esposa hacía 5 años. De repente, el sonido lejano de una risa captó su atención. Al otro lado de la calle, un niño pequeño, de no más de 6 años, perseguía una pelota roja, que se le había escapado de las manos. Jake sonrió levemente. La inocencia de la infancia le distrajo brevemente de sus pensamientos sombríos. Sin embargo, la alegría del niño se transformó rápidamente en pánico cuando la pelota rodó hacia la carretera principal. Sin dudarlo, el niño la siguió, ajeno al peligro que se aproximaba. Un camión, con la bocina a todo volumen, apareció a la vista. El corazón de Jake dio un vuelco, soltó su botella de agua y corrió hacia el niño. El mundo pareció ralentizarse cuando alcanzó al niño, lo alzó en brazos y se lanzó a un lugar seguro justo cuando el camión pasó rugiendo, rozándolos. Ambos cayeron con fuerza sobre el pavimento implacable, protegiendo al niño con su cuerpo. Un dolor agudo le atravesó el hombro, pero lo ignoró, acunando al niño aterrorizado mientras la pelota rebotaba inofensivamente en una zanja. Jake preguntó: «¿Estás bien, niño?», con voz áspera pero suave. El niño, con los ojos muy abiertos y temblando, asintió. «Mi pelota», susurró con la voz quebrada. Jake soltó una risita a pesar del dolor en el brazo. «Olvida la pelota, eres mucho más difícil de reemplazar». Un coche frenó bruscamente cerca y una mujer con tacones y un vestido elegante corrió hacia ellos. Su rostro era una mezcla de miedo y alivio. «Tommy», gritó, cayendo de rodillas y tomando al niño en brazos. Jake se puso de pie, sacudiéndose la grava incrustada en sus vaqueros. Le dolía el hombro, pero lo restó importancia.
Estoy bien, le aseguró. Solo un poco conmocionado. La mujer lo miró con los ojos brillantes de lágrimas. Ni siquiera sé cómo agradecerte. Salvaste la vida de mi hijo. Jake se encogió de hombros, recuperando su habitual estoicismo. Cualquiera habría hecho lo mismo, no todos, replicó ella con un tono firme pero lleno de gratitud. Por favor, al menos déjame. Jake levantó la mano para detenerla. No hace falta, solo vigílalo cerca de la carretera. Los niños no siempre ven venir el peligro. El niño, aún aferrado a la mano de su madre, miró a Jake con una mezcla de asombro y curiosidad. ¿Eres un superhéroe, Jake? Rió con una risa que le resultó extraña incluso a él. No del todo un niño, solo un tipo que sabe correr. La mujer se irguió, su fachada pulida resquebrándose momentáneamente, revelando vulnerabilidad. Por cierto, me llamo Emily. Y este pequeño temerario es Tommy. Te debo más de lo que puedo expresar, Jake, respondió él, inclinando la cabeza. Y tú no me debes nada, dijo Emily, intentando insistir. Jake miró hacia el garaje, su santuario llamándolo. Cuídalo, dijo, asintiendo hacia Tommy antes de darse la vuelta para marcharse. Emily lo vio irse, mezclando gratitud y curiosidad. Había algo en Jake, su ruda bondad, la forma en que parecía cargar con un peso invisible para los demás. Mientras ella y Tommy regresaban a su coche, no podía quitarse de la cabeza la imagen del hombre que había quitó su vida sin dudarlo y se marchó como si nada. De vuelta en el garaje, Jake se sentó en un viejo taburete, acunando su dolorido hombro. Repasó el momento en su mente, no el camión ni el peligro, sino los ojos grandes y confiados del niño y la silenciosa gratitud de la mujer. Algo despertó en él, un destello de vida que no había sentido en años. Jake negó con la cabeza, murmurando, entre dientes, no te encariñes, se advirtió, buscando una llave inglesa para distraer sus pensamientos. Pero la impresión que Emily y Tommy le habían dejado persistía, un recordatorio tácito de que, incluso en su autoimpuesto aislamiento, el mundo tenía una manera de abrirse paso. Al regresar a su silencioso garaje, Jake no podía sacudirse la sensación de que este breve encuentro con Emily y Tommy era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. El lejano zumbido del tráfico de la ciudad se amortiguaba dentro de las lujosas paredes de la casa de Emily. La casa se alzaba orgullosa e inmaculada en un barrio exclusivo. Cada centímetro estaba meticulosamente decorado, pero bajo su superficie pulida era un lugar donde el silencio. A menudo Emily, con el ánimo por los suelos, estaba sentada al borde de su mullido sofá blanco. Tenía el portátil abierto, pero sin tocar. Su mirada se desvió hacia el reloj de la pared. Se acercaban las 9 de la noche. Y acababa de regresar de otro día agotador en la oficina. La débil voz de Tommy resonó desde el pasillo, devolviéndola al momento. «Mamá, ¿puedo enseñarte mi dibujo?», preguntó, acercándose sigilosamente con sus pasitos. Emily sonrió, aunque con un dejo de culpa. «Claro, cariño, ¿qué dibujaste hoy?». Tommy se subió al sofá junto a ella, sosteniendo un trozo de papel arrugado. Era un boceto tosco de un garaje, con herramientas y un hombre alto con una llave inglesa en la mano. El pecho de Emily se contrajo. «¿Es el hombre que te ayudó?», preguntó, acariciándole el pelo. Tommy asintió con entusiasmo. «Se llama Jake. Es genial, mamá. Arregló un coche y dijo que no es un superhéroe, pero yo creo que sí». La sonrisa de Emily flaqueó. Jake había sido extraordinario ese día, pero sus pensamientos estaban absortos en lo que podría haber pasado si no hubiera actuado tan rápido. Abrazó a Tommy y le besó la coronilla. «Parece un buen hombre». «Lo es», dijo Tommy con voz segura. «¿Puedo verlo otra vez?». Emily dudó. No sabía cómo responder.
Jake había sido amable y desinteresado, pero no podía ignorar el hecho de que era un desconocido. Y sin embargo, algo en él, su forma de comportarse, la sinceridad en sus acciones, permanecía en sus pensamientos. Al otro lado de la ciudad, Jake estaba sentado en una vieja silla de madera en su garaje. El espacio, iluminado por una sola bombilla parpadeante, estaba desordenado, pero extrañamente reconfortante. Una fotografía de su difunta esposa, Sara, estaba prendida en el corcho sobre su banco de trabajo. Su sonrisa era tan cálida y radiante como el día en que se tomaron esa foto en el Parque Mark, hacía una eternidad. Jake extendió la mano hacia una llave inglesa, pero su mano se detuvo. A medio camino, el recuerdo de la inocencia de ojos abiertos de Tommy y la genuina gratitud de Emily se reproducía en su mente como una película. No había sentido ese tipo de conexión en años. «Contrólate, Jake», murmuró a sí mismo. Fue solo un momento, nada ha cambiado, pero en el fondo sabía que eso no era del todo cierto. Breve encuentro había despertado algo en él. Un destello de vida donde antes no la había. Solo la quietud. Miró la foto de Sara. «Me dices que deje de esconderme, ¿verdad?», susurró. Pero el silencio del garaje no ofrecía respuestas, solo el zumbido de los grillos afuera. Mientras tanto, Emily estaba sentada en su oficina en casa, con una pila de contratos frente a ella. Su empresa inmobiliaria estaba en la cuerda floja y cada decisión se sentía como un peso sobre su pecho. El divorcio la había dejado más que emocionalmente agotada. Había fracturado sus finanzas y la reconstrucción había sido una batalla cuesta arriba desde entonces. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Tommy asomó la cabeza, abrazando su osito de peluche. «Mamá, ¿me lees un cuento?». Emily miró el reloj y luego la pila de trabajo frente a ella. La culpa le revolvió el estómago mientras forzaba una sonrisa. «Dame solo 10 minutos más, ¿sí?». El rostro de Tommy se ensombreció, pero asintió. «De acuerdo», susurró antes de desaparecer por el pasillo. Emily exhaló profundamente. Le dolía el corazón. Quería estar ahí para Tommy, darle la atención que merecía, pero nunca parecían ser suficientes las horas del día. Volvió a pensar en Jake. De alguna manera, en un instante fugaz, había logrado conectar con Tommy de una forma que a ella le costaba. A la mañana siguiente, mientras Emily preparaba el desayuno de Tommy, lo sorprendió tarareando una melodía mientras coloreaba otro dibujo de Jake y su garaje. «Tommy», dijo, rompiendo el silencio, «¿de verdad te gusta Jake, verdad?». Tommy la miró con ojos brillantes. «Es el mejor, mamá. Es fuerte y amable. Me salvó». Emily removió su café. El vapor se elevaba en espirales mientras pensaba en sus próximas palabras. Había pasado la noche repasando el momento en que conoció a Jake. Su apariencia ruda no podía ocultar la bondad en sus acciones. Tal vez no estaría mal saber más sobre el hombre que había dejado una huella tan profunda en su hijo. Si era sincera, también en ella misma y en Emily. Se dirigió al pequeño taller mecánico a las afueras del pueblo. No podía sacudirse la sensación de que esta visita podría revelar más de lo que esperaba. La campanilla sobre la puerta del taller tintineó suavemente, anunciando la llegada de un visitante. Jake levantó la vista de debajo del capó de un sedán oxidado. Tenía las manos negras de grasa. No esperaba a nadie, y la visión de Emily y Tommy, de pie con vacilación en la puerta, lo tomó por sorpresa. «Espero que no interrumpamos», dijo Emily con una sonrisa amable. Se veía radiante con un blazer y jeans informales, muy diferente del vestido a medida que llevaba el día que se conocieron. Jake se enderezó, limpiándose las manos con un trapo ya manchado. «No, para nada», respondió. Sin embargo, su voz denotaba cierta inquietud. No estaba acostumbrado a las visitas,
especialmente a las que vestían tan elegantemente como Emily. Mamá dijo que podríamos venir a ver tu taller. Intervino Tommy con entusiasmo, interrumpiendo el cansancio de Jake. Los ojos del chico brillaron mientras recorrían las herramientas, las piezas de automóviles y los proyectos a medio terminar esparcidos por todas partes. Bueno, el espacio no es gran cosa, dijo Jake rascándose la nuca. Pero puedes echar un vistazo. Tommy se abalanzó hacia adelante, atraído por una caja de herramientas que estaba abierta sobre el banco de trabajo. Jake soltó una risita y se agachó a su lado. Cuidado, amigo, algunas de estas herramientas pesan más de lo que parecen. ¿Y esta? Preguntó Tommy señalando una llave de mango largo. Es una llave dinamométrica, explicó Jake. Ayuda a apretar los tornillos justo lo necesario para que no se aflojen ni se dañen. La boca de Tommy se abrió en una O de admiración. Emily observaba desde unos pasos de distancia, con los brazos cruzados. Notó cómo la rudeza de Jake parecía suavizarse al estar cerca de su hijo. Su tono áspero daba paso a una sorprendente dulzura. ¿Te dedicas a arreglar coches todo el día?, preguntó Tommy, mirando a Jake con curiosidad. Prácticamente, respondió Jake. Antes trabajaba con máquinas más grandes. Aviones. La voz de Tommy se elevó. Con asombro. ¡Qué guay! ¿Por qué ya no los arreglas? Jake dudó, mirando brevemente a Emily antes de volver a mirarla. Concéntrate en Tommy. A veces la vida te lleva por un camino diferente, dijo simplemente, con un tono que el chico no alcanzaba a comprender del todo. Emily se quedó cerca de la puerta del garaje, observando el espacio. No estaba impecable, pero había cierto encanto en su caos organizado. Los estantes estaban llenos de frascos con tornillos y pernos, cada uno cuidadosamente etiquetado con la pulcra letra de Jake. Un calendario descolorido de años pasados colgaba en la pared junto a una foto de un avión en pleno vuelo. Su mirada volvió a Jake. Había algo cautivador en él. La forma en que se movía con tranquila seguridad, la sutil amabilidad en sus interacciones con Tommy. En su mundo de salas de juntas y negocios, la gente genuina como Jake era rara. Jake, dijo Emily, captando su atención. ¿De verdad no te importa que estemos aquí? Él se enderezó y se encogió de hombros. Para nada. Tommy es un buen chico. Sonrió, con la expresión suavizada. Lo es, y no ha dejado de hablar de ti desde el otro día. Jake se frotó la nuca, casi avergonzado. No hizo mucho, solo se alegró de que estuviera bien. A medida que la visita se prolongaba, Jake se sintió sorprendentemente a gusto. Las interminables preguntas de Tommy y su brillante entusiasmo le recordaban a una versión joven de sí mismo. Curioso, deseoso de aprender y libre del peso del mundo. Antes de darse cuenta, le estaba enseñando a Tommy a revisar el aceite de uno de los autos. Esta varilla te dice cuánto aceite queda, explicó Jake, sacando la varilla del motor y mostrándosela a Tommy. Mira la línea, ahí es donde debe estar. Tommy asintió solemnemente, agarrando la varilla con sus pequeñas manos como si fuera un preciado objeto. Emily soltó una risita desde atrás, sacando su teléfono para tomar una foto del momento. Tienes un don con los niños, dijo con voz cálida. Jake se encogió de hombros, aunque sus palabras le tocaron la fibra sensible. Supongo que solo les hablé como si fueran de su familia. Cuando llegó la hora de irse, Emily dudó en la puerta. Jake, ¿te gustaría que te invitáramos a cenar algún día como agradecimiento por todo? Jake puso la mirada rígida y se dejó caer al suelo. Eso es muy amable de tu parte, pero no soy mucho de salir a cenar. Emily ladeó la cabeza, estudiándolo. No tiene que ser nada elegante, solo una comida. Te lo mereces. Agradezco la oferta, dijo Jake con tono firme pero educado. Pero estoy bien, de verdad. Emily asintió, intuyendo que insistir solo lo haría retroceder. Bueno, si cambias de opinión,
La oferta sigue en pie. Gracias, respondió Jake, esbozando una pequeña sonrisa, casi tímida, mientras salían. Tommy tiró de la manga de Jake. Espera, olvidé algo. Buscó en su mochila y sacó un papel. Era un dibujo a crayón de Jake junto a un coche, con la frase Jake es un héroe escrita en letras grandes en la parte superior. Lo hice para ti, dijo Tommy radiante. Jake tomó el dibujo, manipulándolo con sus manos ásperas como si fuera frágil. Lo miró un momento y luego bajó la vista hacia Tommy. Gracias, chico. Lo pondré en un lugar especial. Mientras Emily y Tommy se alejaban, Jake se detuvo. Jake, con la foto aún en la mano, se quedó en el umbral. Por primera vez en años, sintió un destello de algo que no podía definir con exactitud, tal vez esperanza. A pesar de la resistencia de Jake a cenar, Emily no podía sacudirse la sensación de que había más en su historia, y no era la única curiosa. El suave zumbido de la radio sonaba de fondo mientras Jake apretaba los tornillos del motor de un coche. El ritmo constante de su trabajo solía traerle paz, pero hoy su mente divagaba. Emily había salido del taller a principios de semana, y sin embargo, sus palabras y su presencia resonaban como un eco en su mundo silencioso. Dejó las herramientas cuando el sonido de unos pasos que se acercaban rompió su concentración. Al levantar la vista, vio a Emily de pie en el umbral, con el rostro enmarcado por la luz tenue del atardecer. Sostenía un termo en una mano y una pequeña bolsa de papel en la otra. Pensé que te vendría bien un descanso, dijo con una leve sonrisa al entrar. Jake se secó las manos con un trapo y asintió hacia el taburete más cercano. No tenías que hacerlo. Quería. A ella respondió simplemente, dejando el termo y la bolsa sobre la mesa de trabajo. Es solo café y un sándwich, nada del otro mundo. Jake dudó un instante. Tomó el termo. Gracias, dijo con voz áspera pero sincera. Se sirvió una taza de café y tomó un sorbo cauteloso, sintiendo como el calor se filtraba a través del frío que a menudo lo envolvía. Mientras estaban sentados en el garaje tenuemente iluminado, Emily miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en el corcho. Sobre la mesa de trabajo de Jake. La foto del avión captó su atención de inmediato, pero su mirada se desvió hacia otra imagen. Un Jake más joven de pie junto a una mujer sonriente. ¿Es tu esposa?, preguntó ella con suavidad. La mano de Jake se detuvo en seco. Sus ojos siguieron los de ella hasta la foto. Un pesado silencio se instaló entre ellos antes de que él asintiera. Sí, es Sara. Emily dudó, sin saber si debía insistir, pero cuando Jake volvió a hablar, su tono fue sorprendentemente firme. Ella era todo lo que dijo, con una voz teñida de cariño y dolor, inteligente, divertida, terca como una mula. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba ingeniería y ella, bueno, ella me estudiaba a mí, sobre todo él. Soltó una risita suave. El sonido era más agridulce que alegre. Emily sonrió, sintiendo el amor que aún perduraba en sus palabras. Oh, ¿qué le pasó? La mirada de Jake se posó en la taza que tenía en las manos. Cáncer, dijo tras una larga pausa. Llegó rápido y no nos dio mucho tiempo. Ella me hizo prometer que seguiría adelante, pero después de que se fue, no pude. La carrera, la ambición, todo se sentía vacío sin ella. El corazón de Emily dolía por él. Así que viniste aquí, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Jake asintió. Necesitaba un lugar donde la gente no me conociera, un lugar tranquilo. El garaje se convirtió en mi refugio. Emily bebió un sorbo de su café. El calor la reconfortaba mientras afloraban recuerdos de su propio pasado. Creo que entiendo a qué te refieres con necesitar un refugio, dijo con voz suave. Jake la miró, con curiosidad reflejada en sus ojos. ¿Cómo? Emily respiró hondo,
sus dedos, recorriendo el borde de su taza. Mi exmarido, comenzó, las palabras le pesaban en la lengua. No era mala persona, no al principio. Era encantador, ambicioso, todo lo que pensaba, lo deseaba, pero con el tiempo ese encanto se convirtió en control. Todo tenía que ser a su manera. Mi carrera, mis amigos, incluso como crié a Tommy. Todo se convirtió en algo que él intentaba dictar. Jake apretó la mandíbula y cerró los puños al oír sus palabras. ¿Por qué te quedas tanto tiempo?, se dijo. Es por Tommy. Emily admitió que necesitaba un hogar estable, aunque no fuera feliz, pero con el tiempo me di cuenta de que quedarme hacía más daño que bien. Así que me fui. Volví a empezar. Jake asintió, su respeto por ella crecía con cada palabra. Eso requiere valor, dijo Emily con una leve risa autocrítica. A veces me pregunto si fue valentía o simplemente desesperación. Fueron ambas, dijo Jake con firmeza, y no hay nada de qué avergonzarse. Mientras los dos seguían hablando, una pequeña figura se cernía en las sombras fuera del garaje. Tommy había venido a buscar a su madre, pero se detuvo en seco al oír el murmullo de voces. No era mala persona, pero todo tenía que ser a su manera. La voz de Emily llegó a sus oídos. Tommy frunció el ceño. Su joven mente, intentando reconstruir los fragmentos de la conversación, se acercó sigilosamente, asomándose por la puerta abierta. Dentro vio a Jake inclinado hacia adelante, con expresión seria mientras escuchaba a Emily. Había algo en su forma de hablar, en la comodidad que parecían tener el uno con el otro, que le provocó una punzada de miedo. ¿Acaso Jake estaba intentando ocupar el lugar de su padre? El pensamiento le oprimió el pecho. Le caía bien Jake, de verdad, pero no quería perder los recuerdos de su padre, por muy tenues que fueran. Más tarde esa noche, mientras Emily arropaba a Tommy en la cama, notó cómo se aferraba a su osito de peluche con más fuerza de lo habitual. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, acariciándole el pelo. Tommy dudó, frunciendo el ceño, pensativo. Mamá, dijo finalmente, ¿te gusta Jake? Emily parpadeó, sorprendida por la pregunta. Bueno, creo que Jake es un hombre muy agradable. ¿Por qué preguntas? Tommy bajó la mirada, jugando con el borde de la manta. No lo quiero. Ser mi papá, susurró. Las palabras golpearon a Emily como un peso en el pecho. Se sentó a su lado. Lo abrazó suavemente. Oh, Tommy, dijo en voz baja. Jake no está intentando reemplazar a tu papá. Nadie podría ocupar su lugar. ¿Verdad? Tommy asintió, pero la incertidumbre en sus ojos persistió mientras Emily le besaba la frente y apagaba la luz. No podía sacudirse la sensación de que su creciente vínculo con Jake no solo había traído esperanza, sino también nuevas complejidades que afrontar. Mientras la inquietud de Tommy bullía bajo la superficie, Emily se preguntó si la vida de Jake en Key era tan simple como parecía o si las sombras de su pasado aún persistían. La cálida luz del sol de verano se filtraba por las ventanas de la cocina de Emily mientras ella le servía un vaso de jugo de naranja a Tommy. Él estaba sentado en silencio a la mesa, dibujando en un trozo de papel. Normalmente estaría charlando sobre su día o pidiendo ayuda con sus crayones, pero esa mañana estaba inusualmente callado. Emily no pudo ignorar el pesado silencio que llenaba la habitación. Dijo suavemente sentándose frente a él. Has estado muy callado últimamente. ¿Te preocupa algo? Tommy se encogió de hombros, apretando con más fuerza el lápiz de color con sus pequeñas manos. No, dijo Emily frunciendo el ceño, intuyendo que había algo más. ¿Se trata de Jake?, aventuró a preguntar, observando atentamente su reacción. Tommy se quedó paralizado un instante antes de levantar la vista, con los labios apretados. No quiero que sea mi padre, soltó de repente con voz débil pero firme. Emily contuvo el aliento. Dejó el vaso y se acercó más a él. Oh, cariño, comenzó.
Jake no está intentando ocupar el lugar de tu padre. Tommy negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Pero te gusta y hablas mucho con él. ¿Qué pasaría si te olvidaras de papá? El peso de sus palabras resonó en el pecho de Emily. Extendió la mano y le puso una mano de consuelo sobre la suya. Tommy, nunca podría olvidarme de tu padre, y tú tampoco. Siempre será parte de nosotros. Pero, Jake, dijo Tommy con vacilación, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No lo es. ¿Cómo? Papá. No, no lo es, convino Emily en voz baja. Y está bien. Jake no está aquí para reemplazar a tu padre. Solo es alguien que se preocupa por nosotros y alguien a quien también podemos querer. Más tarde, esa misma tarde, Emily llegó al taller de Jake con Tommy y Toe. El chico arrastraba los pies mientras se acercaban a las puertas abiertas del taller. Su reticencia era evidente en cada paso. Jake estaba bajo el capó de una camioneta, con el rostro oculto por la visera de su gorra. Levantó la vista al entrar, limpiándose las manos con un trapo manchado de grasa. Hola, saludó con un tono cálido pero cauteloso. Enseguida notó la vacilación de Tommy y le dirigió una mirada inquisitiva a Emily. Emily comenzó con voz firme. Creo que tú y Tommy necesitan hablar. Jake se enderezó, dejando el trapo a un lado. Se agachó para quedar a la altura de los ojos de Tommy, con una expresión amable pero seria. ¿Qué te preocupa, chico? Tommy movió los pies, evitando la mirada de Jake. No quiero que seas mi padre, murmuró. La voz de Jake apenas se oía. Inclinó la cabeza, frunciendo el ceño. Tommy, dijo suavemente, no estoy aquí para ocupar el lugar de tu padre. Nadie podría hacerlo. Tommy cerró los ojos de par en par. Pero mamá te habla todo el tiempo y siempre eres amable conmigo. Es como si intentaras. Intento ser tu amigo, interrumpió Jake con voz firme pero amable. Eso es todo. Sé lo mucho que tu padre significa para ti y nunca querría quitarte eso. Tommy parpadeó, procesando las palabras de Jake. No te olvidarás de él. Ni hablar, le aseguró Jake. De hecho, si alguna vez quieres hablar de él, me encantaría escuchar todas las historias que recuerdas. Parece que era un gran tipo. Los hombros de Tommy se relajaron un poco, y un pequeño destello de confianza volvió a sus ojos. Lo era, dijo en voz baja. Solía leerme cuentos antes de dormir. Jake sonrió. Parece un padre genial. Mientras la conversación continuaba, la resistencia inicial de Tommy comenzó a desvanecerse ante la honestidad y franqueza de Jake. El enfoque parecía llegarle de una manera que nadie más podía. Para cuando salieron del taller, Tommy aferraba una pequeña llave inglesa que Jake le había dado como recuerdo en el coche. Emily miró a su hijo por el retrovisor. Sintiendo algo mejor, le preguntó. Tommy asintió con una leve sonrisa en el rostro. Jake no está tan mal, admitió. Emily soltó una risita suave, sintiendo un alivio. Inundado. Me alegra que pienses así. Esa noche, mientras Jake estaba sentado solo en su garaje, repasó la conversación con Tommy en su mente. Las palabras del chico habían tocado una fibra sensible, obligando a Jake a afrontar algo que no había reconocido del todo. Su creciente conexión con Tommy y Emily. Ya no se trataba solo de arreglar coches. Por primera vez en años, sintió que se estaba convirtiendo en parte de algo más grande. Jake se reclinó en su silla, mirando la foto de su difunta esposa en el tablón de anuncios. Sara, murmuró, creo que estoy listo para dejar entrar a la gente de nuevo. Mientras Jake comenzaba a abrazar su creciente vínculo con Emily y Tommy, ninguno de los dos podía prever la tormenta que estaba a punto de perturbar su vida. Una nueva y frágil conexión. El ruido de un teléfono al golpear la encimera de la cocina sobresaltó a Emily, la protagonista. Emily miró fijamente la pantalla, con el pulso acelerado.
Al leer el nombre en la identificación de llamadas, vio que era Mark Caldwell, su exmarido. Había pasado más de un año desde que su divorcio se había finalizado, pero el sonido de su voz al otro lado de la línea aún le producía una inquietud. Dudó antes de contestar. Mark, dijo con un tono frío pero controlado. Emily, respondió él con voz suave, aunque con un dejo de suficiencia. Pensé que era hora de que habláramos de... preguntó ella, aunque el nudo que se le formaba en el estómago ya le daba una pista sobre la respuesta. Sobre Tommy, dijo con naturalidad. He estado pensando que quizás sea hora de que asuma un papel más activo en su vida. Un hogar estable, el tipo de ambiente que solo yo puedo ofrecer. Emily apretó el teléfono con más fuerza. Tommy tiene un hogar estable conmigo. ¿Qué intentas decir realmente, Mark? Preguntó ella. Digo que voy a solicitar la custodia, dijo con un tono casual, como si hablara del tiempo. Ya he hablado con mis abogados. A Emily se le heló la sangre. ¿Lo haces por despecho? ¿No eres tú? No te importa Tommy. Solo quieres tener el control. Eres libre de pensar lo que quieras, respondió Mark con suavidad. Pero estoy seguro de que los tribunales me darán la razón, especialmente dadas tus recientes decisiones. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella, aunque ya presentía hacia dónde se dirigía la conversación. Vamos, Emily, dijo con una risita burlona. Este mecánico con el que has estado pasando tiempo, ¿crees que un hombre así es apto para estar cerca de mi hijo? El pecho de Emily se oprimió. De rabia. Jake no tiene nada que ver con esto y no tienes derecho a juzgarlo ni a mí. La voz de Mark se volvió gélida. Ya veremos. ¿Qué dice el juez al respecto? Más tarde ese día, Emily caminaba de un lado a otro en la sala. Sus pensamientos se aceleraban. El peso de las amenazas de Mark la abrumaba como una nube de tormenta. Miró a Tommy, que construía felizmente una torre de Lego en el suelo, ajeno a la batalla que se gestaba a su alrededor. No podía dejar que Mark se lo llevara, ni ahora ni nunca. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Jake. Todo vale. Hace tiempo que no sé de ti. Emily dudó antes de responder. ¿Podemos hablar? Es complicado. En menos de una hora estaba en el taller de Jake. El zumbido familiar de la maquinaria le ofrecía una extraña sensación de confort. Jake estaba trabajando bajo el capó de un coche, pero se enderezó al verla entrar. Pareces haber visto un fantasma, dijo con preocupación grabada en su rostro. Es Mark, dijo Emily con voz temblorosa. Está amenazando con llevarse a Tommy. Jake dejó sus herramientas a un lado, tensándose. ¿Qué? ¿Por qué ahora?, explicó Emily. La llamada telefónica, sus palabras brotando atropelladamente. Jake escuchó atentamente, apretando la mandíbula con cada detalle. ¿Qué puedo hacer?, preguntó cuando ella terminó, con voz firme pero decidida. Emily dudó. No lo sé. Ya ha empezado a presionar a mi empresa. Está comprando contratos, recortando mis recursos. Si no puedo mantener las cosas en marcha, lo usará en mi contra. Jake frunció el ceño, pensando ya en el problema. ¿Qué tal si te ayudo con los coches en tu oficina? Mantenimiento, reparaciones, lo que sea necesario para reducir tus costes. Emily parpadeó, sorprendida. Jake, sorprendido por la oferta, dijo: «Eso es mucho pedir». Negó con la cabeza. «No me lo pediste, te lo ofrezco». «No estás sola en esto», dijo Emily. Sus ojos se suavizaron. Una ola de gratitud la inundó. «Gracias, Jake. No sé cómo podré pagarte». Jake le dedicó una pequeña sonrisa. «No hace falta. Concentrémonos en mantener a Tommy donde pertenece». Con el paso de los días, Jake se volcó en el trabajo, dando servicio a la flota de vehículos de Emily con la misma precisión y cuidado que ponía en todo lo que hacía.
La noticia corrió como la pólvora entre sus empleados y pronto incluso los clientes se fijaron en el mecánico del pueblo, que parecía estar en todas partes a la vez. Mientras tanto, Mark no se quedaba de brazos cruzados. Empezó a indagar en el pasado de Jake, buscando cualquier cosa que pudiera usar para pintarlo como un inepto. Cuanto más descubría sobre la vida solitaria de Jake, más munición creía tener. Al mismo tiempo, Emily y Jake se hicieron más cercanos. Las conversaciones nocturnas tomando café se convirtieron en algo habitual. Su determinación compartida de proteger a Tommy forjó un vínculo. El vínculo tácito entre Jake y Emily se hizo evidente. Jake se sinceraba más a menudo sobre su difunta esposa, mientras que Emily le confiaba el peso de sus problemas con Mark. «Has pasado por mucho», dijo Jake una noche con voz baja. «Pero sigues en pie, eso dice mucho». Emily sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «A veces siento que apenas me sostengo». «Eres más fuerte de lo que crees», respondió Jake con firmeza. «Y no estás sola en esto». Una noche, mientras Jake cerraba el garaje, vio un coche con el motor en marcha al final de la calle. La silueta del conductor le resultaba familiar, demasiado familiar: Mark Caldwell. Jake apretó los puños cuando el hombre salió del vehículo. Sus zapatos lustrados resonaron contra el pavimento. «Jake», dijo Mark con suavidad, con una sonrisa que denotaba falsa amabilidad. «Pensé que era hora de que nos viéramos». Jake no respondió. Sus instintos le decían que no se trataba de una visita social. «He oído hablar mucho de ti», continuó Mark con un tono engañosamente casual. «Emily, parece que te crees todo un héroe, pero ambos sabemos que todo héroe tiene un defecto». La mandíbula de Jake se tensó. «Si tienes algo que decir, dilo». Mark sonrió con sorna. «Solo quería que supieras que soy muy bueno encontrando defectos y, cuando lo hago, me aseguro de que todos los vean». Con eso, Mark se dio la vuelta y regresó a su coche, dejando a Jake en las sombras, con la mente a 1000 por hora mientras las amenazas de Mark se hacían más grandes. Jake sabía que tendría que enfrentarse no solo a su pasado, sino también al hombre que Det había decidido usarlo en su contra. El aire de la mañana era fresco cuando Jake salió y cerró el garaje. Notó algo inusual. Un par de vecinos cerca, susurrando, le lanzaron miradas de reojo. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y cansancio. Jake frunció el ceño, pero lo ignoró, suponiendo que no era más que un chisme. Sin embargo, conforme avanzaba el día, las miradas extrañas y las conversaciones en voz baja lo seguían a donde quiera que iba. Para cuando llegó la hora del almuerzo, la paciencia de Jake se estaba agotando. En la cafetería local, escuchó fragmentos de conversación que le revolvieron el estómago. Oyó que tenía antecedentes penales, probablemente por eso se escondía en ese viejo garaje. «Yo no dejaría que mis hijos se le acercaran». Jake apretó con fuerza la taza de café que tenía en la mano. Podía sentir las escaleras presionando su espalda. El peso del juicio era pesado y sofocante. Cuando regresó al garaje, su teléfono vibró con un mensaje de Emily. «Llámame cuando puedas, es importante». Jake marcó su número inmediatamente. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz tensa. La voz de Emily al otro lado de la línea estaba llena de ira y preocupación a partes iguales. «Es Mark. Ha estado difundiendo mentiras sobre ti, diciendo que tienes antecedentes penales, que eres peligroso». Jake exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. «Me lo imaginaba. La gente me ha estado mirando como si fuera un monstruo todo el día». «Lo siento mucho, Jake», dijo Emily con voz más suave. «Es mi culpa. Está intentando usarte para llegar a mí». Jake negó con la cabeza, aunque ella no podía verlo. «No es tu culpa. Mark es quien mueve los hilos. Pero eres tú quien paga las consecuencias», dijo Emily. «No dejaré que arruine tu reputación, Jake».
Haré algo al respecto. Más tarde esa noche, el pueblo celebró una reunión comunitaria en el salón local. Jake no tenía pensado asistir, pero cuando Emily lo llamó insistiendo en que fuera, accedió a regañadientes. El salón era un hervidero de murmullos cuando llegaron. El aire estaba cargado de tensión. Emily se plantó al frente de la sala. Su presencia imponía respeto. Levantó la mano para acallar los murmullos. Su voz firme se dirigió a la multitud. Entiendo que ha habido algunos rumores sobre Jake, comenzó, recorriendo con la mirada la sala. Quiero aclarar las cosas. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en ella. Jake es una de las personas más desinteresadas y bondadosas que he conocido, continuó. Salvó la vida de mi hijo sin dudarlo, sin pedir nada a cambio. Me ha ayudado de innumerables maneras y ha sido una influencia sumamente positiva. En esta comunidad, alguien al fondo murmuró algo entre dientes, pero Emily no titubeó. Si han oído algo que sugiera lo contrario, les aseguro que no es cierto. Confío plenamente en Jake. Y creo que es hora de que todos empecemos a darle el respeto que se merece. Los murmullos volvieron a empezar, pero esta vez tenían un tono diferente. Varias personas asintieron en señal de aprobación, mientras otros parecían pensativos. Jake, que había estado de pie al fondo de la sala, sintió una mezcla de gratitud e incomodidad. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, especialmente no de esta manera, pero al mirar a su alrededor vio caras familiares. Gente a la que había ayudado a lo largo de los años, vecinos a los que había apoyado en silencio sin esperar nada a cambio. Uno a uno, comenzaron a hablar. Me arregló el coche gratis cuando no podía pagármelo, ayudó a mi hijo a aprender a cambiar una rueda. Siempre ha sido bueno conmigo. Y con mi familia. Al final de la reunión, la situación había cambiado. Los rumores, antes afilados y hirientes, ahora se habían apagado ante las voces de aquellos que conocían a Jake por quien era. En verdad, fue esa noche cuando Jake acompañó a Emily de regreso a su auto. Finalmente rompió el silencio. No tenías que hacer eso. Sí tenía que hacerlo, dijo Emily con firmeza. Mark, puede que esté intentando destruirte, pero no lo permitiré. Has hecho demasiado bien como para dejar que sus mentiras ganen. Jake le dedicó una pequeña sonrisa, suavizando su habitual estoicismo. Gracias, Emily. Eso significa mucho más de lo que puedo expresar. No me des las gracias todavía, respondió ella con un tono entre serio y serio. Mark no se detendrá aquí. Va a seguir presionando. La sonrisa de Jake se desvaneció, reemplazada por una mirada decidida. Entonces es hora de que lo detenga. Emily frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Jake la miró fijamente con expresión resuelta. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras arrastra mi nombre por el fango. Si quiere pelea, se la daré. Mientras Jake se preparaba para enfrentarse a Mark, sabía que defenderse significaría enfrentar no solo las mentiras, sino también los fantasmas de su pasado que tanto se había esforzado por dejar atrás. El garaje estaba inquietantemente silencioso mientras Jake se apoyaba en té. Mientras trabajaba en su banco de trabajo, sus pensamientos se arremolinaban como una tormenta. Contempló la fotografía de Sarah, clavada en el corcho. Su cálida sonrisa contrastaba fuertemente con la agitación que se gestaba en su vida. Las amenazas de Mark, los rumores y el repentino escrutinio lo habían llevado al límite. Durante años, Jake había elegido una vida de tranquilo aislamiento, pero ahora parecía que la vida ya no era una opción. El sonido de un coche que se detenía lo sacó de sus pensamientos. Emily salió, con una expresión que mezclaba determinación y preocupación. «¿Dijiste que querías hablar?», preguntó, entrando en el garaje. Jake asintió, apretando la mandíbula. «Sí, he tomado una decisión». Mientras se sentaban uno frente al otro en el rincón del garaje, Jake respiró hondo.
Ya no voy a permitir que gente como Mark controle mi vida, comenzó. Durante demasiado tiempo he estado escondido aquí, sobreviviendo, pero ya no más. Emily ladeó la cabeza, con curiosidad en los ojos. ¿Qué estás diciendo? ¿Jaque? Digo que es hora de expandirme, dijo. Este taller mecánico es mi sustento, pero puede ser más. Quiero convertirlo en algo más grande, algo mejor, un lugar donde la gente pueda confiar en un trabajo de calidad. Y donde pueda devolverle algo a esta ciudad. Los labios de Emily se curvaron en una sonrisa. Su admiración por él crecía. Es una idea increíble, Jaque, pero si no va a ser fácil. La expansión requiere dinero, marketing. Lo sé, interrumpió él suavemente. Y sé que es un riesgo, pero estoy cansado de ir a lo seguro. Emily se inclinó hacia adelante. Su voz, suave pero firme. Entonces déjame ayudarte. Jaque frunció el ceño. Su primer instinto fue negarse. Emily, no puedo pedirte que hagas eso. No me lo estás pidiendo, respondió ella. Te lo estoy ofreciendo. Has estado ahí para mí y para Tommy de maneras que ni siquiera puedo empezar a pagar. Esto es algo que quiero hacer, no solo por ti, sino porque creo en ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Su sinceridad era innegable. Por primera vez en años, Jaque sintió algo que no se había permitido sentir. Esperanza. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Jaque se volcó en la planificación de la expansión con una concentración y determinación que no había sentido en años. Emily, fiel a su palabra, lo puso en contacto con personas locales para conseguir los permisos y la financiación que necesitaba. Su experiencia como empresaria resultó invaluable y juntos trabajaron incansablemente para convertir su visión en realidad. Una tarde, mientras estaban sentados uno al lado del otro en el garaje, absortos en planos y hojas de cálculo, Jaque miró a Emily. No sé cómo lo haces, dijo, negando con la cabeza. Tienes una empresa que dirigir, a Tommy del que ocuparte, y ahora esto. Emily sonrió con una calidez en la mirada que hizo que a Jaque se le oprimiera el pecho. No te das suficiente crédito. Has hecho más por mí de lo que te imaginas, Jaque, dijo él, suavizando la voz. No podría haberlo hecho sin ti. Su sonrisa se ensanchó, pero antes de que pudiera responder, Tommy irrumpió en el garaje con una hoja de papel. Mamá, Jaque, mira lo que he dibujado. Ambos se inclinaron para ver un colorido boceto de un nuevo garaje con un letrero brillante que decía, Garaje Jaque 2.0. Jaque soltó una risita, despeinando el suelo. El pelo del chico parece que ya tienes mis planes de expansión resueltos, dijo Tommy radiante. ¿Puedo trabajar aquí cuando sea mayor? Puedes empezar ahora mismo, dijo Jaque con una sonrisa. Un montón de llaves inglesas que necesitan organización, dijo Tommy poniéndose a trabajar. Emily y Jaque intercambiaron una mirada, sin palabras, y una gratitud mutua. El punto de inflexión llegó cuando Jaque consiguió un importante contrato con una empresa regional de transporte. El acuerdo no solo le proporcionaría un flujo constante de trabajo, sino que también consolidaría su reputación como mecánico fiable y cualificado. Firmar el contrato fue surrealista, la culminación de semanas de esfuerzo y años de potencial sin explotar. Esa noche, de pie frente al taller, Jaque miró a las estrellas, con el peso del contrato en la mano. Emily se unió a él. Su presencia, una reconfortante estabilidad. Lo hiciste, dijo ella simplemente, con voz llena de orgullo. Lo hicimos, corrigió Jaque, con un tono suave. Esto no habría pasado sin ti. Emily le puso una mano en el brazo. Su toque, ligero pero firme. Siempre lo has tenido dentro, Jaque. Solo te ayudé. ¿Lo ves? Se giró hacia ella, con una expresión más dulce que nunca. Gracias, Emily, por todo. El momento se extendió entre ellos, el aire cargado de emociones no expresadas, pero antes de que pudieran decir nada más, Tommy
Llamó desde la puerta, sosteniendo una llave inglesa triunfante. Jaque, arreglé la caja de herramientas. Jaque rió. La risa fue rica y llena de vida. Supongo que tengo competencia, dijo guiñándole un ojo a Emily mientras celebraba su nuevo éxito. Las sombras de su pasado comenzaron a resurgir, amenazando la frágil nueva vida que estaba construyendo. El garaje estaba inusualmente silencioso esa noche. Jaque estaba sentado solo en su banco de trabajo, mirando la pequeña caja de madera que tenía en las manos. Era un recuerdo que no había tocado en años, guardado en el rincón más recóndito de su armario. Dentro había recuerdos de una vida que había intentado dejar atrás, fotografías, notas manuscritas y un anillo de bodas que ya no lucía en su dedo. El éxito de su nuevo contrato le había traído felicitaciones de todos. Jaque se sentía extrañamente desconectado de todo mientras pasaba los dedos por el borde de la caja. La culpa lo atormentaba. Su difunta esposa, Sara, había sido su mundo. ¿Cómo podía permitirse sentir algo por Emily sin traicionar su memoria? El sonido de pasos rompió el silencio. Emily estaba en la puerta, su silueta enmarcada por el cálido resplandor de las luces del garaje. Jaque, lo llamó suavemente, con voz preocupada. Él la miró sobresaltado. Emily, ¿qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo, dijo ella, acercándose. Has estado distante todo el día. ¿Está todo bien? Jaque vaciló, con la mirada fija en la caja. Estoy bien, mintió, aunque su tono lo delató. Emily siguió su mirada, posándose en la caja. Se acercó con cautela, sintiendo el peso del momento. ¿Qué es eso?, preguntó con suavidad. A Jaque le dio un vuelco el corazón. Las palabras le salían lentamente. Recuerdos de Sara, mi esposa. Se sentaron juntos en los taburetes desgastados junto al banco de trabajo. La caja se abrió entre ellos. Jaque comenzó a hablar con voz baja y entrecortada. Estuvimos casados 6 años. Ella era todo. Para mí, inteligente, divertida y terca como una mula. Cuando enfermó, pensé que podría arreglarlo como si fuera un coche, pero la vida no funciona así. Emily escuchó atentamente, con el corazón dolorido por él. Lo siento mucho, Jaque. Él negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. Ella me hizo prometer que seguiría adelante, que viviría mi vida, pero después de su muerte no pude. Lo dejé todo atrás. Mi carrera, mis amigos. El garaje se convirtió en mi refugio, un lugar donde no tenía que enfrentarme al mundo. Emily extendió la mano y la puso sobre la suya. Jaque la miró a los ojos, llenos de confusión. Ahora no sé, estar contigo y con Tommy. Se siente bien, pero también se siente mal, como si la estuviera traicionando. La expresión de Emily se suavizó. Su voz, firme y tranquilizadora, le dijo a Jaque: amar a alguien nuevo no significa que hayas dejado de amarla. No borra lo que tuvisteis, lo enriquece. Sara siempre será parte de ti, igual que el padre de Tommy siempre será parte de él, pero eso no significa que no merezca ser feliz ahora. Los hombros de Jaque se hundieron al comprender sus palabras. Es difícil dejarlo ir, admitió. No tienes que dejarlo ir, dijo Emily. Pero tienes que dejarte vivir. Y por lo que he visto, Sara habría querido eso para ti. Jaque miró el anillo de bodas en la caja. El metal estaba desgastado por los años. Cerró lentamente la tapa, con firmeza. Ella lo habría querido, murmuró más para sí mismo que para Emily. La conversación cambió. La pesadez dio paso a un ambiente más tranquilo y reflexivo. Jaque habló de sus sueños de ampliar el taller, creando un lugar donde los jóvenes mecánicos pudieran aprender y crecer. Emily compartió su visión para su empresa, como quería usarla para apoyar a familias como la suya, familias que habían superado tormentas y salido fortalecidas. Por primera vez en mucho tiempo, Jaque sintió un destello de esperanza sin culpa.
La presencia de Emily era firme. Sus palabras lo tranquilizaban de una forma inesperada. Me has dado más de lo que te das cuenta, Emily, dijo en voz baja. Por primera vez en años, empiezo a sentirme completo, Emily. Sonrió, con la mano aún apoyada suavemente sobre la de él. Me has dado algo también, Jake, dijo. Una oportunidad para volver a creer en alguien. Mientras avanzaba la noche, Jake se encontró acompañando a Emily a su coche. Tommy se había quedado dormido en el asiento trasero, acurrucado junto a su peluche favorito, un osito de peluche. Jake se apoyó en la puerta del coche, pensativo. Emily, comenzó con voz firme, me he estado conteniendo porque tenía miedo de lo que significaría seguir adelante, pero ya no voy a huir. Quiero construir algo real contigo y con Tommy. Los ojos de Emily se suavizaron. Una mezcla de sorpresa y calidez. Jake, dijo ella en un susurro, ya lo tienes. De vuelta en el garaje, Jake regresó al banco de trabajo. La pequeña caja de madera seguía allí, pero en lugar de abrirla, la movió al estante, colocándola cuidadosamente entre sus otros recuerdos. No se trataba de olvidar, sino de hacer espacio para el futuro. Mientras Jake abrazaba la posibilidad de un nuevo futuro, no podía sacudirse la sensación de que la vida aún le tenía reservada una última prueba. El bullicio de la actividad a su alrededor, el taller de Jake, era un enorme contraste con los tranquilos y solitarios días que había conocido. Los coches se alineaban en el aparcamiento, los vecinos charlaban mientras esperaban sus vehículos y las risas resonaban mientras Jake trabajaba junto a unos jóvenes aprendices a los que había acogido recientemente. Lo que una vez fue una modesta operación unipersonal se había transformado en un bullicioso centro comunitario. Jake se secó las manos con un trapo y dio un paso atrás para admirar el progreso del día. Sus aprendices, adolescentes ansiosos por aprender, habían empezado a llamar al taller la escuela de la vida de Jake. El nombre le hacía reír, aunque se sentía orgulloso de su crecimiento. Emily llegó justo cuando Jake terminaba de apretar el último tornillo del coche de un cliente. Salió de su coche con una bandeja de café en la mano, su actitud refinada pero accesible. Atrajo la atención de todos los presentes. Trayendo combustible para el equipo más trabajador de la ciudad, gritó, sonriendo, saludando a medio camino de tomar la bandeja y lanzarle una mirada de agradecimiento. Nos malcrías, bromeó Emily. Emily se encogió de hombros, con los ojos brillantes. Alguien tenía que hacerlo. Tommy saltó del coche y corrió hacia Jake. Jake, ¿sabes qué? Saqué un 10 en mi proyecto de ciencias. Jake se agachó y chocó los 5 con el chico. Genial, amigo. ¿De qué trataba el proyecto? ¿De motores? Preguntó Tommy emocionado. Les conté a mis alumnos todo sobre lo que me enseñaste y les pareció increíble. El pecho de Jake se llenó de orgullo. Eres un chico con talento. Sigue así y en nada dirigirás este lugar. Esa tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Jake cerró el garaje. Por ese día, Emily y Tommy se quedaron dentro. Los tres compartieron una tranquila cena en la mesa de picnic. Afuera, el aire estaba impregnado del olor a hamburguesas a la parrilla, el sonido de los grillos y las ocasionales carcajadas de Tommy mientras Jake contaba una historia de sus inicios como mecánico. Después de que Tommy se fuera a perseguir luciérnagas, Emily se acercó a Jake. ¿Sabes? Comenzó a decir, con voz suave, lo que has construido aquí es increíble. Jake se encogió de hombros, aunque una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Tuve ayuda. Emily le tomó la mano. Su toque, ligero pero firme, fue el de Jake. Tuviste la visión y el corazón. Eso es lo que hace especial este lugar. Por un momento, permanecieron en un cómodo silencio,
La conexión entre ellos era más fuerte de lo que las palabras podían expresar. Finalmente, Jake se puso de pie, respirando hondo como si se preparara para lo que venía. Emily, dijo con voz firme pero teñida de emoción. Hay algo que he querido decirte. Emily inclinó la cabeza, con expresión curiosa pero tranquila. ¿Qué es? Jake metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. La abrió y reveló un anillo sencillo pero elegante. He pasado gran parte de mi vida huyendo de mi pasado, de mis sentimientos, de la gente que se preocupaba por mí, pero conocerte a ti y a Tommy lo cambió todo. Me recordaste lo que significa tener una familia, tener esperanza, y no quiero perder eso. Se arrodilló. Sus ojos se encontraron con los de ella. Emily, ¿quieres casarte conmigo? Por un momento, Emily se quedó sin palabras. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Se llevó la mano a la boca. Miró a Jake, al hombre que había arriesgado su vida por su hijo, que le había mostrado bondad y fuerza cuando más la necesitaba. Sí, susurró con la voz, temblando de emoción, y luego más fuerte. Sí, Jake, yo. Jake se puso de pie y le puso el anillo en el dedo antes de abrazarla con ternura. Tommy, que había estado observando desde lejos, llegó corriendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué llora mamá? Emily se agachó y tomó las manos de Tommy. Jake me pidió que me casara con él, dijo con la voz llena de alegría. Y dije que sí. Tommy miró a Jake con el rostro serio por un momento antes de sonreír ampliamente. ¿Eso significa que serás mi papá? Jake se agachó a la altura de Tommy y le puso una mano en el hombro. Solo si me aceptas, amigo. Tommy rodeó el cuello de Jake con los brazos, apretándolo con fuerza. Ya eres mi papá, dijo. Simplemente. A Jake se le hizo un nudo en la garganta y abrazó al niño con fuerza, abrumado por la profundidad del momento. Mientras la noche se hacía más profunda, los tres se sentaron juntos, bajo las estrellas, su futuro brillante y lleno de promesas. Jake miró a Emily y Tommy, con el corazón rebosante de una manera que jamás había creído posible. Esto era más que un nuevo comienzo, era su hogar, con su familia ahora completa. Jake, Emily y Tommy se prepararon para enfrentar el mundo juntos, pero la vida les tenía reservada una última sorpresa inesperada. El sol de la mañana bañaba la pequeña iglesia del pueblo con un resplandor dorado. Su luz se filtraba a través de las vidrieras. En el interior, las filas de bancas de madera estaban llenas de rostros familiares, amigos, vecinos e incluso antiguos clientes de Jake y Emily. Toda la comunidad se había reunido para presenciar un momento que nadie esperaba: la boda de Jake, el mecánico antes solitario, y Emily, la serena y decidida empresaria que había conquistado su corazón. Tommy estaba al frente, orgulloso, sosteniendo la cajita del anillo. Vestía un traje ajustado y corbata, con el cabello cuidadosamente peinado para la ocasión. Mientras la suave música llenaba la sala, todos se volvieron para ver a Emily entrar. Se deslizó por el pasillo, su sencillo pero elegante vestido blanco ondeando tras ella. Su sonrisa era radiante y sus ojos brillaban. Su rostro se iluminó de emoción mientras miraba a Jake, que la esperaba en el altar. Jake contuvo el aliento al verla. Por un instante, el ruido del mundo se desvaneció, dejando solo su presencia. Había pasado años viviendo a la sombra de su pasado, pero hoy, de pie allí con Emily y Tommy, se sentía completo. La ceremonia fue íntima, pero llena de calidez. Intercambiaron votos, cada palabra cargada con el peso de sus vidas. La voz de Jake tembló ligeramente, mientras miraba a los ojos de Emily. Prometo honrar el amor que hemos construido, atesorar esta familia que hemos creado y no dar ni un solo momento por sentado. La respuesta de Emily
Fue firme, su tono lleno de convicción. Me has dado una fuerza y una esperanza que creía perdidas. Prometo estar a tu lado, compartir tus sueños y construir un futuro lleno de amor y alegría. Cuando el oficiante los declaró esposos, y su esposa, la sala estalló en vítores y aplausos. Tommy alzó los brazos al aire con una sonrisa de oreja a oreja. Jake lo alzó en brazos, abrazándolo con fuerza, mientras Emily se unía a ellos en un abrazo. En ese momento, eran más que una familia, eran un testimonio de resiliencia, amor y segundas oportunidades. La recepción tuvo lugar en el garaje recién renovado, un espacio que ahora rebosaba vida y energía. Guirnaldas de luces centelleantes colgaban de las vigas y las mesas estaban dispuestas entre los coches. Jake y sus aprendices habían restaurado meticulosamente una pancarta que decía «Felicidades, Jake y Emily». Esta pancarta se extendía a lo largo de la pared, un símbolo de cómo el garaje se había convertido en algo más que un lugar de trabajo. Era el corazón de la comunidad. Jake se paró en el centro de la sala con una copa de sidra espumosa en la mano mientras se preparaba para dirigirse a la multitud. La sala guardó silencio. Todas las miradas se posaron en él. No soy muy dado a los discursos. Comenzó con voz firme pero llena de emoción. Pero hay algo que necesito decir. Durante mucho tiempo pensé que no lo merecía. Una segunda oportunidad para ser feliz. Dejé que mi pasado me impidiera seguir adelante, pero entonces dos personas llegaron a mi vida y me recordaron lo que significa volver a sentirme vivo. Él miró a Emily y a Tommy, y su voz se suavizó. Emily, me has mostrado una fuerza y una gracia que no sabía que necesitaba. Y Tommy, me has recordado cómo reír, cómo soñar. Eres la razón por la que este lugar se siente como un hogar. La sala estalló en aplausos mientras Jake alzaba su copa por la familia, porque, al final del día, eso es lo que más importa. Conforme avanzaba la noche, Jake guió a Emily y a Tommy afuera. Juntos se detuvieron bajo un nuevo letrero recién colocado sobre las puertas del garaje. Decía, el garaje de Tommy. Emily miró a Jake, arqueando una ceja con sorpresa. El garaje de Tommy. Jake sonrió, revolviéndole el pelo a Tommy. Este lugar es tan suyo como nuestro. Él es la razón por la que empecé a creer en el futuro de nuevo. Los ojos de Tommy se iluminaron, sus pequeñas manos agarrando las de Jake. De verdad, dijo Jake, agachándose para mirarlo a los ojos. Te has vuelto muy grande. Los sueños de mi hijo y yo queremos que este lugar sea parte de ellos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily mientras tomaba la mano de Jake. Tú nunca dejaste de asombrarme. Los tres estaban allí, recortados contra él. Resplandor de las luces del garaje. Los sonidos de risas y celebración se derramaron en la noche, pero en ese momento pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Jake miró a Emily y a Tommy, con el corazón rebosante. Esto es solo el comienzo, dijo en voz baja, con la voz llena de una promesa. Emily asintió, apoyándose en él. Los mejores comienzos son los que construimos juntos. Mientras estaban allí, bajo las estrellas y el letrero con el nombre de Tommy, una cosa era segura. Su historia no se trataba solo de encontrar una familia, sino de construir una vida llena de amor, esperanza y la clase de alegría que proviene de saber que estás exactamente donde debes estar. Al concluir el capítulo final del viaje de Jake, Emily y Tommy, recordamos que los mayores tesoros de la vida a menudo provienen de las conexiones que construimos, incluso en los momentos más inesperados. No se trata solo de encontrar el amor, sino de esperanza, redención y los lazos inquebrantables de la familia. Nos encantaría saber de ti. ¿Desde dónde nos ves hoy? ¿Te recordó esta historia a alguien en tu vida o tal vez te inspiró de una manera inesperada? Comparte tus ideas en los comentarios a continuación. Leemos todos los comentarios y estamos ansiosos por conocer tu perspectiva. Si disfrutaste de esta historia,
No olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras que celebran el poder de la conexión humana. Al suscribirte, te unirás a una comunidad de personas que creen en la belleza de contar historias y el impacto de la bondad. Gracias por tomarte el tiempo para ver y ser parte de este viaje con nosotros. Tu apoyo significa muchísimo y estamos ansiosos por traerte más historias que toquen el corazón y el alma. Hasta la próxima, cuídate y recuerda que los actos de bondad más simples pueden crear las ondas más extraordinarias. Nos vemos pronto.